Mi nombre es J.C. Sánchez, soy escritor, doctor en literatura, editor también y director de Factor Literario actualmente. Cuando uno es chico y le dice a los papás que quiere estudiar literatura, a los papás le da un pequeño infarto, ¿no? ¿Qué te dijeron a ti? Nada, Nada, haz lo nada, que queráis. absolutamente nada. No, yo soy primera generación profesional, Ujú. así que no hubo ningún tipo de cuestionamiento respecto de mi decisión, para Ya. nada. Y yo tampoco lo pensé, ni me lo planteé, no. Para mí estudiar era estudiar lo que yo quería, ¿sí? Y Así, querías los libros. y quería estudiar literatura, sí. Perfecto. Y ahí me contabas que estando dentro de la universidad tú dijiste, no, aquí hay algo, tengo que hacer algo. Hubo un momento en que dijiste, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo fue ese momento? Sí, claro, cuando entré a estudiar literatura, bueno, más chico, más joven, con todo el ímpetu, ¿no es cierto?, de lo que significa eso, cuando ya estaba próximo a salir, empecé a sentir mucha angustia respecto de cómo iba a ser mi futuro laboral. ¿Sí? Entonces, claro, lo pasé muy mal en ese momento porque no me veía haciendo clases en colegios, que era como el camino natural de hacer la licenciatura en letras y después sacar la formación pedagógica. Yo estudié en la Católica y estaba con esa posibilidad de hacer un año más y sacarle el título de profesor de castellano, pero no era algo que a mí me gustara. Entonces sentí muchísima angustia y fue ahí, ¿no es cierto?, que se me ocurrió emprender a los 21 años y ahí empezó mi camino como emprendedor. ¿Cuál fue el primer momento que dijiste, qué puedo hacer? Sí, o sea, lo, ¿Cómo lo evaluaste? ¿Qué puedo hacer? lo primero era la necesidad imperiosa de tener dinero. Sí. Sí. Entonces yo necesitaba dinero para costear mis gastos, vengo de una familia humilde, así que apoyo no había, estudié con beca, con crédito, etcétera. Entonces necesitaba ese dinero. Yo ya estaba haciendo clases particulares de lenguaje, matemática para la PSU, así que dije ya, necesito hacer algo que me genere ingresos. Y como yo ya participaba en centros culturales, siempre he estado muy ligado al ámbito artístico, y ya como sabía y me gustaba organizar, decidí organizar un preuniversitario popular en la comuna de Puente Alto, donde yo vivía. Me conseguí estudiantes, compañeros de la universidad, pegué cartelitos en la U, esto era el año 2001, antes de Facebook, Instagram y redes sociales, y, y les propuse trabajar conmigo sin yo tener nada, y nos íbamos a ir a un porcentaje respecto de lo que se pudiera recaudar, etcétera. Así que ahí partí y lo que hice fundamentalmente fue imprimir volantes y pasar por los colegios de la comuna de Puente Alto ofreciendo este preuniversitario que iba a comenzar, porque yo partí el segundo semestre, que era el intensivo, que las inscripciones se abrían, ponte tú, el día 2 de agosto. Entonces pasé durante varias semanas por todos los colegios y llegó el día 2 de agosto, me fui a sentar con un cuadernito y había una fila de personas, de familia, esperando para inscribirse, y ahí partió mi carrera emprendedora. ¿Cuánto tiempo estuviste con el preuniversitario? 16 años. 16 años y llegaste a crecer a varias comunas y... Sí, tuvimos una sede, bueno, en Puente Alto. Al año siguiente, de inmediato, abrí una sede en la Florida. Yo me conseguía salas, después fui arrendando espacios, etcétera. Después nos fuimos a Providencia y la última sede la abrí en Maipú. ¿Qué pasó con el preu? Todo bien, con el universitario, pero cuando lo decidí cerrar era porque yo ya estaba cansado. Ay. ¿Sí? Yo ya estaba cansado del sistema, en términos de flujos económicos, es un flujo muy estacionario, ¿no es cierto? Entonces, honestamente me cansé, quería hacer algo nuevo, ¿sí? Y yo sentía que mi ciclo, porque era un universitario de corte popular, que mi aporte social en ese sentido ya estaba hecho, ya había terminado y necesitaba yo también emprender otras cosas, porque yo también estaba creciendo y cambiando. Ya, entonces en este transcurso también seguiste estudiando, te seguiste capacitando, ya tienes el doctorado, en fin, Sí, en la medida que ibas haciendo el preuniversitario. así es, ¿Por qué decidiste seguir estudiando, sacar hasta el doctorado? porque me gustaba. ¿Te gustaba? Por pasión por estudiar. Sí, porque me apasionaba, porque siempre lo pensé. Bueno, después de la licenciatura vendrá el magíster, el doctorado, cosas así. Y la verdad es que como tenía no voy a decir que tenía el camino profesional resuelto, pero como yo ya estaba trabajando,
para mí era un hobby y fundamentalmente porque me causaba mucho placer aprender, estudiar. Entonces, sí, pues yo recuerdo haber hecho mi tesis doctoral mientras estaba en la oficina del preuniversitario, resolviendo cosas muy prácticas y mientras tanto estudiaba, redactaba, etc. Ya, perfecto. Termina el preu y comenzamos con Talleres Lumen. Sí. ¿Cómo se te ocurre esa idea? Mira, eso fue paralelo, ¿ah? Porque el Taller Lumen partió el 2013 y eso tiene un camino un poquito distinto porque yo estaba, a mí me gusta escribir, por supuesto, y yo estaba participando en la SECH, en la Sociedad de Escritores de Chile. Y ahí yo había armado con un grupo de amigos, etcétera, un taller literario. Y poco a poco empecé a sentir yo la necesidad, que todas estas cosas parten como por necesidades muy íntimas, de adentrarme en el mundo del cine, que yo sentía que era una deuda que yo tenía, como que no conocía mucho la historia del cine, y como soy profe como por naturaleza, dije, bueno, voy a hacer un curso de cine para yo aprender, ¿cierto? Se me ocurrió hacer un llamado a un curso de apreciación cinematográfica para adultos, allá en la Sociedad de Escritores de Chile. Y en paralelo, como yo me juntaba con un par de amigos que también estudiaban letras, etc., hicimos ese curso, un curso de poesía latinoamericana y un curso de creación narrativa. Y yo ya sabía, porque yo partí, y que una cosa súper importante, para mí siempre lo fundamental son las ventas. Entonces, si bien yo partí repartiendo volantes, después seguí durante muchísimos años pegando carteles en las calles con engrudo. Yo partí el 2001 y Facebook partió el 2008. Entonces, durante todo ese periodo yo mismo pegaba con engrudo afiches del preu, etcétera, y de las diferentes cosas, hasta que me empecé a dar cuenta de que necesitaba algo mucho más amplio, ¿cierto?, para poder llegar a diferentes lugares de Santiago. Con esa visión surgieron las otras sedes del preu en Providencia, etcétera, y ahí surgió Talleres Lumen por el año 2013, cuando yo decidí ya invertir en publicidad en redes sociales para invitar a estos cursos que se llenaron, ¿sí? Y ahí partió, y yo dije, ya, aquí hay algo nuevamente, y empecé con esto de los cursos para adultos, y fui incorporando profes, incorporando cursos, arrendé una sede allá, y llegamos a tener 12 salas de clase, ya no sé cuántos cursos hicimos, habían 80 profesores, y muchísimos cursos de diseño de vestuario, cocina, ilustración, robótica, dibujo, mil cosas. ¿Qué pasó? El estallido social. Un bache para muchos. El estallido social, porque yo estaba en Plaza Italia, bueno, eran cursos presenciales, así que con el estallido social evidentemente la gente no iba a clases ahí, y posteriormente la pandemia, ¿sí? Así que tuve que cerrar Talleres Lumen y bueno, y liquidar la empresa. Es una de las empresas que quebró con el estallido, lo que significó por supuesto una crisis también para mí en términos personales, porque el proyecto por el que había trabajado tanto se terminaba, ¿sí? Así que me quedé sin nada a los 39, 40 años. ¿Qué haces? ¿Cómo haces esa evaluación para volver a empezar? ¿Qué evalúas? Por ejemplo, no sé qué puedo hacer o qué se necesita, qué se me ocurre como un nuevo modelo de negocio. Sí, mira, mi gran aprendizaje de ese proceso es el siguiente. Yo lo que más pensé era, las empresas se pueden acabar. Sí. Sí, yo puedo hacer 1000 empresas diferentes y se van a terminar por diferentes razones, porque el mercado cambia, porque hay una crisis como el estallido, etc. Lo que no se va a terminar nunca soy yo. Ya. ¿Sí? Que soy el gestor de todo esto, soy el cerebro, el impulsor, al que se le ocurren las cosas, el que vende. Entonces mi gran reflexión fue, tengo que trabajar en mi marca personal. ¿Sí? Tengo que ser yo el que apalanque mis próximos emprendimientos, porque yo no me voy a terminar. ¿Sí? Entonces partí en ese momento, cuando se terminó Talleres Lumen y el preu, etcétera, y me vi de nuevo sin nada, empecé a trabajar yo mi propia marca personal. Ayer me dijiste una cosa que yo dije, no, esto es broma. Yo soy un tipo súper introvertido. Sí. ¿Cómo o en qué minuto empiezas a trabajar tu carácter? Porque yo te veo ahora totalmente relajado, con desplante, en fin, en tus actividades, liderando todo tipo de talleres. De hecho, lecturas eróticas y tal, hay que tener perso. Sí. ¿Cuándo empiezas a trabajar ese perfil? ¿Lo sientes como un personaje a veces o algo? No es un personaje, es una parte de uno.
Sí, dos cosas. Yo creo que uno tiene que trabajar por convertirse en lo que quiere ser. ¿Sí? No es que está muy bien esto de autoconocerse, sí, pero también uno tiene que saber en qué se quiere convertir. ¿Sí? Entonces yo sabía que tenía muchas cosas que decir, y si bien me costaba mucho el tema de la cámara, grabar video, etcétera, sabía que era algo que tenía que trabajar. ¿Sí? Así que básicamente lo que hice fue trabajarlo. ¿Sí? Los primeros videos que hacía sudaba, grababa un video de 10 segundos y tenía que hacer 50.000 tomas, pero yo creo que la clave está en la constancia y en entender de que en realidad son cosas que hay que hacer. ¿Sí? Y una cosa súper importante, yo también tenía plena conciencia de que la gente, para vender, y ahí viene mi lado vendedor, porque yo creo que eso es lo que más, con lo que más me identifico, en la venta el cliente va a confiar en ti como persona. ¿Sí? A menos que tengáis una marca muy consolidada, que por supuesto van a confiar en la marca. Si estáis recién partiendo, van a confiar en ti, independientemente de si tienes atrás un equipo de 0 personas o de 30 personas. Eso, así que con trabajo nomás. Perfecto, y ahí empezamos a reflexionar de nuevo sobre qué hago ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago? Ahora? Bueno. Estamos en pandemia, estamos todos encerrados en la Pandemia. casa, aburridos y cocinando pan. Sí. Cosas importantes, pues la pregunta básica, pues. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás que pueda ser valioso? ¿Sí? Y que pueda vender. O sea, necesito vender algo, pero ¿qué puedo ofrecer yo? Yo soy profe, ¿sí? Estudié literatura, me especialicé en clases en creación narrativa, en estructura, entonces lo más inmediato para mí era, bueno, yo puedo hacer clases de creación narrativa. ¿Sí? Nunca había usado Zoom antes de la pandemia, se surgió esta herramienta y dije, bueno, voy a ofrecer clases por Zoom. Y otra cosa importante, las herramientas, ¿sí? ¿Cómo cobro? ¿Cómo me van a pagar? Y cómo voy a recibir la plata. ¿Sí? Así ¿Transbank? ¿Ah? ¿Transbank? Sí, pero como esta pregunta la hice mucho tiempo antes, también me especialicé en, no solamente yo, sino que con mi socio de toda la vida, en hacer páginas web. ¿Ya? En páginas web y en armar estos funnels, ¿no es cierto?, de marketing digital. Entonces, claro, yo ya tenía mi página web, mi pasarela de pago, etcétera, y me dediqué a lo que surgió con mucha fuerza durante ese periodo, ya está un poquito más en declive, al tema del hacer una campaña para hacer un webinar gratuito, 100 personas, 200 personas, hablaba acerca del curso y después vendía el curso y la gente pagaba el curso y después yo lo armaba, etcétera. Estuve en eso hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. Pero ahora ya es más por una cosa como muy accesoria, pero en ese momento fue muy intenso. Hacía clases todos los días, hacía webinar toda la semana. Y nada, pues hay que... Los ojos cuadrados te quedaron. ¿Ah? Los ojos cuadrados. Los ojos cuadrados, sí. Pero lo interesante era que, claro, que había gente de todo, que se amplió el mercado. ¿Sí? Había gente ya de todo Chile, y no solamente de Santiago, que eran los que podían ir a los cursos presenciales. Perfecto, y ahí partimos con Factor Literario. Uh-huh. Sí, ya. Eso ya fue un paso posterior, ¿cierto? Porque yo ya, como ya había trabajado mi marca personal, Sí. y me estaba haciendo un nombre dentro de las personas interesadas en escribir, en la creación narrativa, etcétera, el paso natural para mí era, bueno, si yo los estoy ayudando a escribir, y yo veo, y aquí viene una cosa súper importante, que es conocer a tu nicho de mercado, ¿cierto? La mayoría de las personas siempre tuvieron el sueño de escribir desde siempre. Yo los estaba ayudando en estructurar sus relatos, etcétera, pero después venía la segunda parte, que es el publicar. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, yo tengo que aportar también en eso, porque es evidente que si las personas están dispuestas a pagar por aprender a escribir, evidentemente van a estar dispuestas a pagar por publicar sus libros. Y yo sentía que tenía que armar ese servicio. Como todo, uno no sabe muy bien de qué manera hacerlo, pero poco a poco fuimos armando, ¿no es cierto?, no una editorial, que no era mi interés, sino que una agencia que, por supuesto, formativa, que le enseñara a los autores tanto a escribir, etcétera, como a preparar su texto para ser publicado. ¿Cómo fue ese primer cliente? Cliente 1.
Sí. Porque me dices tú, lo empezamos a formar en el camino y empezamos a ver los distintos desafíos en la medida que íbamos avanzando, ¿verdad? Así es. Ese primer momento, ese primer cliente. Hola, publica conmigo. Hola, soy JC. Sí. Como todas las cosas, pues uno parte, bueno, que me parece algo crucial, uno no tiene que esperar, y esto también es algo que yo he aprendido, ¿eh? Hay mucha gente que piensa, tengo que tener el producto listo para vender. Para mí, en mi mente, es al revés. Tengo que venderlo primero, y si lo vendo, armo el servicio, porque si no, no tiene sentido, porque puede estar 1000 años preparando el super servicio de no sé qué cosa, y puede ser que ni siquiera lo vendas. Entonces, para mí siempre ha sido al revés. Si lo vendo, lo hago. Entonces, llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se publique un libro? Bueno, diseño de portada, corrección ortotipográfica, una plataforma de impresión, que en nuestro caso fue Amazon, que aún no ha penetrado tanto en Chile, pero en México, España, es súper importante. Y probablemente de aquí a un par de años más en Latinoamérica igual. Entonces, claro, fue Amazon, así solucionamos el tema de la distribución, venta, impresión. Y lo que nosotros teníamos que hacer era la corrección ortotipográfica, el diseño de portada, maquetación, etc. Así que partimos con eso. ¿Sí? Déjame un segundito, voy a hacer una aclaración, chiquillos. En la plataforma de Amazon, cuando ustedes suben su texto, usted puede comprar en digital y se descarga a un dispositivo, digamos un Kindle o una tablet, o pueden comprar uno a uno en papel. Entonces Amazon imprime de a uno. Así es. Eso. Así es. Como por qué, explicando el por qué usar esa plataforma es más sencillo que tener una imprenta, por ejemplo, que en la imprenta ya te exigen un tiraje mínimo de 100 libros, por ejemplo, y eso ya empieza a requerir más plata y más logística, mucha más logística. Sí, se llama publicación bajo demanda. Claro. Sí, y es un modelo súper interesante, bueno, y eso también a mí me parece crucial, porque yo creo que Factor Literario surge en realidad también a propósito de los tremendos recontra mega hiper avances en tecnología, informática, inteligencia artificial, etcétera, que son las cosas que nos han permitido poder escalar el negocio, ¿cierto? Porque claramente uno de los procesos más complejos en el caso de la impresión de un libro es, aparte de la escritura, por supuesto, es la corrección ortotipográfica, ¿sí? Y por supuesto, ahora hay herramientas que les permiten a los correctores trabajar mucho más rápido, cometer menos errores, etcétera. Así que, pero igual se requiere criterio humano encima de sí, por supuesto que sí. No, por supuesto que sí. Todavía no nos reemplaza la máquina. No, eso no va a suceder. Yo creo que eso es como una especie de caricatura en que vamos a ser reemplazados. No, pero son herramientas que tenemos que usar, sí, ¿cierto? Y si no las aprendemos a usar, nos vamos a quedar abajo de un tren que no va a parar si nosotros no nos subimos. De este editorial surgen tertulias literarias. Sí. ¿Qué pasó? Sí, y bueno, es que son varias cosas importantes. Bueno, está Factor Literario, que no es exactamente una editorial, estamos formando ahora la editorial. ¿Por qué dicen que no es exactamente una editorial si haces todo el trabajo editorial? Porque en realidad somos una escuela. Sí, somos una escuela, nosotros ofrecemos cursos y formaciones a las personas, entonces viene como de ese ámbito. Uh-huh. La editorial está más orientada, ¿no es cierto?, a la venta ya de libros, ¿no es cierto?, a la distribución de libros, etcétera. Entonces, pero ahora sí estamos dando el paso a convertirnos en editorial, que también es el paso siguiente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que nuestros autores es una agencia de autopublicación. Uh-huh. ¿Sí? Nuestros autores reciben todas las regalías por las ventas de sus libros, nosotros no tocamos nada. Por ejemplo, el negocio editorial tiene otro formato. Ya. Bueno, eso, nosotros formamos a los autores. Ya. ¿Cuál era la pregunta, verdad? ¿Cuál era la pregunta, profesora? Hay un perrito chiquillo aquí. Las tertulias literarias. Las tertulias literarias. ¿Qué pasó con las tertulias literarias? Ya, varias cosas, ¿no es cierto? Indagando en los nichos de mercados, hay varias cosas, ¿no es cierto? Otra cosa que yo también me di cuenta teniendo escuelas, es de que las personas no solamente, o lo voy a decir de otra forma, el aprendizaje no es solamente individual en el sentido de que tú simplemente recibes información. Hay un componente social que es fundamental, ¿sí? Sobre todo en el ámbito artístico. Tú necesitas críticos, necesitas compañía, necesitas etc.
Entonces para mí era crucial volver al tema un poco de la presencialidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que la gente se pudiera conectar. Fue ahí que el 2023, Ya se liberó. cuando se sacaron las restricciones de Sí. la pandemia, yo estaba verde en mi casa, necesitaba hacer, porque había tenido toda mi vida escuelas presenciales, y pasarme a lo online me encantó, pero faltaba el contacto para mí, en lo personal, y para la gente igual. Entonces dije, bueno, ¿cuál es ya que estamos en Chile, cuál es el carrete ideal que a mí me gustaría tener? Bueno, ojalá que sea una gente a la que le guste leer y que leamos textos, que es lo que yo ya hacía online, leer textos, tomar vinito, compartir, conversar, bailar, etc. Lo voy a hacer, dije, como parte de todas las cosas. Y antes de planificarlo mucho, lo vendí. Sí, armé una campaña en mi página web, tertulia, me conseguí un lugar, tertulia literaria, vamos a hacer tal cosa. Se llenó. Sí, cobré muy poquito en ese momento y se llenó. Y a mí me encantó. ¿Sí? Entonces seguí haciendo, bueno, una o dos veces al mes, creo que ya he hecho como 40, 45, y poco a poco se ha ido transformando también en un modelo de negocio independiente. ¿Sí? El tema de las tertulias y por supuesto con muchísimo interés, porque la verdad es que es un espacio que yo lo digo siempre porque es cierto, único en Latinoamérica, porque está juntando a gente a leer, a compartir, a conversar, a jugar, a carretear, a bailar, a conocerse, etc. Ya. Y después de las tertulias literarias nos pasamos a las tertulias de soltero. Sí. Este modelo de citas, ya nos ampliamos. Hay gente sola, tiene ganas de salir, tienen ganas de conversar y nos ampliamos. Sí. Bueno, ahí pasó otra cosa, porque claro, yo me empecé a dar cuenta de que la gente que asistía a las tertulias era gente que, yo siempre con mis cosas formativas, ¿no es cierto?, porque las tertulias en realidad igual son clases, o sea, Claro, en un formato... charlas, son conversaciones respecto a un tema. Claro, pero igual se entrega contenido, ¿cachai?, pero en un contexto diferente. Pero la mayoría de las personas iba sola, ¿cierto?, solas y solteras. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un match literario, entonces, o sea, voy a ya intencionar a que sea el mismo formato formativo, educativo, pero con juego, que junte solamente a personas solteras. Y cuando lo lancé también, ahí empecé a recibir muchísima atención de la prensa. Llamó mucho la atención esta cosa como media extraña entre match, literatura, etcétera. Y ahí nuevamente dije, mira, por aquí hay algo. Aquí hay algo que está como funcionando. Y posteriormente eso me impulsó a tener que ya crear otra empresa, que es una productora, sí, que está más, porque ya nos decidimos a hacer ya encuentros para solteros, igual con esta cosa media formativa en el formato, pero ya directamente, ya no ligado estrictamente a lo literario. De todo este trayecto que me has comentado, desde el preu hasta ahora, ¿qué lecciones crees tú que rescatas principalmente respecto a formar un negocio? Varias cosas. O sea, yo creo que hay que... Bueno, lo fundamental es partir vendiéndolo. Hay un concepto en el emprendimiento que es el del prototipo, ¿sí? Prototipar rápido, equivocarse rápido y ojalá lo más barato posible. Entonces, claro, porque uno puede tener 1000 ideas de negocios, ¿cierto?, pero nada te va a surgir si no lo puedes vender. Entonces, para mí lo fundamental es primero vender y después armarlo, ¿sí? Y no al revés, porque al revés puede ser frustrante, puede ser... a veces las cosas no funcionan, y eso es lo otro, tener mucha amplitud para entender y para aceptar que no todas tus ideas van a funcionar. Por eso hay que equivocarse rápido, ¿sí? Porque pueden ocurrir 1000 cosas contextuales, no lo comunicaste bien, o a la gente no le interesa, o lo que es valioso para ti no es para los demás, etc. Así que eso es lo fundamental, equivocarse rápido y ser muy flexible y tener mucha tolerancia a la frustración y entender de que de todas las ideas que se te ocurren van a funcionar el 10% de la idea, el 1% de la idea. ¿Cómo es tu red de apoyo? ¿En qué sentido? ¿Personal? ¿Cómo te ha apoyado tu familia, ponte tú, con estos procesos, tus amigos? ¿Cómo has buscado también tu red de apoyo? ¿O qué buscas en una red de apoyo, por ejemplo? Una cosa es tener una familia y otra cosa es tener gente con la que cuentas cuando tienes una dificultad. Sí,
Mira, en mi caso yo trabajo con mi hermano. Sí, hemos trabajado siempre juntos, así que tenemos una red de apoyo familiar importante. Pero si que tu pregunta va orientada al tema de... ¿O por qué me lo preguntas? Porque me ha pasado conversando con otras personas que me dicen, no sé, uno, ponte tú, que me decía, mi señora ha sido un pilar fundamental. Otro que me dijo, puta, yo me separé en la mitad del negocio porque mi socio me está, o sea, no mi socio, pero mi pareja me estaba echando para abajo. Otras personas que me dicen, mi grupo de amistades no me estaba apoyando tanto, así que me hice un grupo de amistades específicamente en el emprendimiento, o sea, otras mujeres emprendedoras. O que los primeros que te echaron para abajo fueron los familiares, que te decían, no, no puedes, y otros que me decían, los primeros que me dijeron, sí, obvio que puedes, fueron mis familiares. Entonces, he tenido todo tipo de experiencias en ese sentido. Sí, es que, ¿sabes qué es lo que me pasa respecto a esa pregunta? Y por eso que te lo pregunté, es que creo que esa pregunta parte de la base de que emprender es algo disruptivo, como de que el camino natural fuera emplearse. Claro. Mi experiencia no ha sido esa. Yo siempre he sido independiente, nunca he tenido un jefe, entonces para mí lo disruptivo sería tener un jefe. Así que creo que a esta altura, a mis 45 años, no lo haría, ¿cierto? O me costaría mucho hacerlo. Entonces la verdad es que yo creo que, claro, si que tú estás en esa frecuencia, como, emprender es una cosa muy disruptiva, claro, vas a necesitar apoyo, etc. Yo creo, para mí, hay que concentrarse en los clientes. ¿Sí? Porque finalmente tú vas a recibir el apoyo en realidad de tus clientes. ¿Sí? Si es que tú estás viendo de que lo que estás haciendo tiene repercusión en los demás y los demás lo valoran y están dispuestos a pagarte por eso, eso es lo que te va a dar energías e impulso. Porque ¿de qué te va a servir que alguien te diga sí, sigue así? De nada, si uno tiene que resolver cosas prácticas, ¿cierto? Como por ejemplo vender. Sí creo que es súper importante relacionarse con personas que estén como ligadas al emprendimiento, adquirir herramientas que te ayuden en venta, en marketing, no sé, pues en tus propios procesos operativos, etcétera. Pero sí creo que lo fundamental es intentar conectarte con tus clientes. Perfecto. Recomiéndanos un libro, recomiéndanos un podcast, recomiéndanos qué cosas podemos usar a nuestro favor. Sí, hay un libro que a mí me sirvió muchísimo y que la verdad es que me clarificó harto, que es el libro Diseñando la propuesta de valor de Osterwalder, que es el mismo que tiene esto el diseño de modelo de negocio, del modelo Canva. Sí. Después sacó un libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. ¿Por qué me gusta ese texto en particular? Porque te enseña a poder entender qué estás vendiendo cuando estás vendiendo un producto o un servicio. Y por lo general no estás vendiendo solamente la cuestión material, no estáis vendiendo un zapato, no estáis vendiendo, no sé, ponte tú de factor literario, lo que nosotros vendemos es ayudar a las personas a cumplir su sueño de convertirse en autores publicados. Estamos vendiendo un sueño. Nosotros internamente conversamos mucho con nuestro equipo de que nosotros trabajamos con la felicidad de las personas, ¿sí? Entonces yo creo que ese libro te ayuda a entender eso, ¿cierto? Que hay, no sé, pues cuando tú vas a crear una propuesta de valor, ahí está como la cosa práctica, la tarea a resolver, pero están las alegrías, las frustraciones, y es ahí donde uno tiene que atacar y elaborar los discursos de venta. De todas maneras, en la propuesta de valor hay una cosa que es bien importante, que es cómo impacto yo a la comunidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo mides tú ese impacto? ¿Lo puedes medir? ¿Te han llegado buenos feedback? ¿Has tenido buen respaldo por parte de la comunidad que has formado? Sí. Por eso es que te mencionaba que yo creo que ese apoyo que todo emprendedor requiere para decir estoy haciendo algo bien, creo yo que tiene que venir de ahí. De estar conectado con tus clientes, con tu audiencia, con tu comunidad de alguna forma. Porque cuando tú empezás a recibir ese feedback de que estás haciendo algo bien y de que hay una admiración, agradecimiento, reconocimiento por lo que estás haciendo, eso es lo que te va a impulsar y a dar seguridad para seguir. Vamos aquí con un consejo para los chiquillos. Vamos cerrando y vamos despidiéndonos y un consejo ahí. Chiquillos. Sí, mira, mi consejo fundamental es capacitarse en ventas. Sé que un negocio es muy complejo, un proyecto tiene diferentes aristas, etcétera, pero si quieren
porque finalmente se trata de eso, de generar ingresos, sea cual sea el proyecto o el objetivo que tengan. Para mí lo importante, lo fundamental es saber vender lo que queremos hacer y preocuparse de eso, de saber vender, y para eso vamos a tener que trabajar en nosotros mismos, hablar, conectarnos con los clientes, entender qué es lo que quieren, cómo los podemos ayudar, etcétera. Y por supuesto capacitarse en herramientas de marketing digital, porque no nos podemos quedar fuera de este mundo que está avanzando muy rápido, y no necesitamos tener 800.000 seguidores para vender. Podemos empezar a vender con 0 seguidores. Lo importante es que sepamos hablar, sepamos comunicar y que la gente confíe en nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Chiquillos, recuerden poner su nombre en las pruebas y nos vemos en otra sesión. Gracias.